Elegido, si estás aquí en este exacto momento, prepárate para una revelación que te va a mostrar cómo tu simple existencia creó una obsesión tan devastadora que transformó a una periodista depredadora en la propia víctima de los métodos sucios que ella usaba desde hacía años. ¿Te acuerdas de la historia del billonario psicópata que enloqueció de envidia después de ver tu foto? Entonces, esa historia se filtró y llegó a los oídos de alguien aún más peligroso que él. Una periodista sensacionalista obsesionada con casos extraños, que vio en esa información la oportunidad de oro de su carrera sucia. Ella no quería protegerte, no quería ayudarte, ella quería explotarte completamente, transformarte en fenómeno viral, vender tu historia a Netflix, escribir libros sobre ti, hacer conferencias lucrativas, el paquete completo de explotación mediática que ella dominaba como nadie. Durante 15 años, esta mujer destruyó vidas por audiencia, expuso secretos íntimos de personas famosas, transformó tragedias personales en entretenimiento, ganó millones vendiendo el dolor y la intimidad ajena como si fuera mercancía barata. Pero cuando ella comenzó a investigarte, cuando orquestó la operación Stalker más elaborada de su carrera, usando investigadores privados, paparazzi y sobornos, algo imposible pasó. Cada táctica sucia que ella usaba contra ti comenzó volviéndose contra ella misma. Mientras ella intentaba exponer tus secretos, los secretos de ella comenzaron filtrándose por el mundo. Mientras ella invadía tu privacidad, la privacidad de ella se volvió espectáculo público. Cada estrategia depredadora que aplicaba era devuelta al doble en su propia cara. Y cuando ella finalmente entendió que estaba siendo destruida por los propios métodos que usaba para destruir a otros, el colapso mental fue total. Porque por primera vez en 15 años, ella sintió en carne propia lo que era tener la vida íntima transformada en circo para diversión de otros. Suscríbete a este canal ahora y activa todas las notificaciones, porque esta revelación sobre cómo tu autenticidad transforma depredadores en víctimas de sí mismos está siendo sistemáticamente ocultada. Escribe 7 en los comentarios para confirmar que reconoces el poder reflector devastador que tu genuinidad tiene sobre personas que viven de mentiras. Déjame contarte quién es esta periodista que decidió hacer de ti el próximo objetivo de su explotación mediática. 41 años. 15 años cavando en el lodo del periodismo sensacionalista, especialista en transformar tragedias personales en titulares que venden revistas. La reina de los scoops sucios que nadie más consigue. Ella no hace periodismo, ella hace depredación profesional. Contrata investigadores privados para excavar podredumbre. Soborna empleados para conseguir información íntima. Chantaje emocional con familiares. Orquesta campañas de persecución como si fuera derecho constitucional suyo. En los últimos 5 años, ella destruyó 2 políticos, 3 empresarios y una docena de celebridades, siempre con la misma fórmula: contratar los mejores detectives, encontrar el punto débil, explotar sin piedad, transformar sufrimiento ajeno en audiencia millonaria, hasta que llegó a ella una información que lo cambió todo. Un billonario había perdido toda su fortuna después de obsesionarse con alguien común. La fuente era un hacker convertido que había filtrado apenas fragmentos de la historia, omitiendo propositalmente todos los detalles que pudieran identificarte. Pero para esta reportera stalker, eso fue como sangre en el agua para un tiburón hambriento. Ella presintió que estaba ante el mayor scoop de su carrera, una historia que podría rendir documental, libro, serie de TV, gira de conferencias, millones de dólares esperando ser facturados encima de tu existencia. Porque en la cabeza enferma de ella, si un billonario había enloquecido por causa de alguien común, esa persona tenía que tener algún secreto explosivo, alguna característica extraordinaria que ella podría exponer y monetizar. Ella no conseguía comprender algo que tú sabes. A veces las personas más poderosas se quiebran simplemente porque encuentran a alguien genuino, algo que todo el dinero del mundo no consigue comprar o falsificar. Para una depredadora acostumbrada con mentiras, hipocresía y falsedad, la posibilidad de autenticidad real no pasaba por su cabeza. Tenía que existir un truco, un esquema, un secreto sucio que explicara el poder que tú ejerciste sobre aquel billonario. Y ella iba a descubrir cuál era.
costara lo que costara. Contratara a quien fuera necesario contratar. Esta periodista comenzó a montar la operación de stalking más elaborada de su carrera. Y mira que ella ya había orquestado cada barbaridad que puedes imaginar en nombre de la libertad de prensa. Primero, ella contrató hackers profesionales para invadir todas tus redes sociales. No apenas los perfiles públicos, los privados también. Conversaciones, fotos íntimas, mensajes personales. Todo se volvió material de investigación para ella. Después ella soborna vecinos, colegas de trabajo y conocidos distantes. Ofreció dinero para cualquiera que tuviera alguna información sobre ti. Cualquier chisme, cualquier contradicción, cualquier cosa que pudiera ser transformada en escándalo. Contrató investigadores privados para instalar equipos de escucha cerca de tu casa. Pagó fotógrafos para seguirte 24 horas al día. Soborna empleados de correos para interceptar tu correspondencia. Compró acceso a tus llamadas telefónicas a través de contactos corruptos. Era una operación stalker profesional, coordinada por una mente que sabía exactamente cómo destruir vidas sin ensuciarse las propias manos. ¿Y sabes cuál era su expectativa? Encontrar lo que siempre encontraba: mentiras, contradicciones, secretos sucios. Algo que explicara tu poder sobre personas poderosas y que ella pudiera vender como revelación bomba. Pero conforme pasaban las semanas, la reportera stalker fue poniéndose cada vez más frustrada, porque sus tácticas de siempre no estaban funcionando. Los investigadores regresaban con reportes vacíos. Tus conversaciones privadas eran idénticas a tus declaraciones públicas. Tus valores personales concordaban con tus acciones reales. Tu vida íntima no tenía nada de escandaloso o contradictorio. Para una periodista acostumbrada con la podredumbre de políticos, empresarios y celebridades, encontrar a alguien genuinamente íntegro fue como encontrar un unicornio. Simplemente no debería existir, pero existía. Y eras tú. La integridad de tus datos, la consistencia de tus actitudes, la autenticidad de tus relaciones, todo eso estaba destruyendo las convicciones profesionales de ella sobre la naturaleza humana. Porque si tú eras realmente auténtico, eso significaba que ella había pasado 15 años contratando personas para exponer a otras personas, cuando podría haber pasado 15 años exponiendo verdades que realmente importaban. Conforme la operación Stalker avanzaba, algo aterrorizante comenzó pasando. Los propios investigadores que ella contrataba comenzaron negándose a continuar el trabajo. Primero fue el hacker que ella pagaba para invadir tus redes sociales. Él simplemente dejó de responder y devolvió el dinero, diciendo que no conseguía hacer eso más. Cuando ella presionó por explicaciones, él bloqueó todos los contactos. Después fueron los fotógrafos paparazzi, personas que pasaban años persiguiendo celebridades por dinero. Comenzaron cancelando los contratos, alegaban motivos personales y se negaban a continuar siguiéndote. Los investigadores privados que siempre aceptaban cualquier trabajo sucio, comenzaron encontrando excusas para no aceptar renovaciones. Hablaban que tenían otros casos más urgentes y evitaban contacto visual con ella. Era como si todos los que se acercaban a ti para hacer mal comenzaran pasando por algún tipo de transformación que les impedía continuar. Y cuanto más ella presionaba a esos profesionales, más evidencias de los métodos sucios de ella comenzaron filtrándose. Screenshots de conversaciones donde ella ofrecía dinero por informaciones ilegales. Grabaciones de llamadas donde coordinaba campañas de difamación. Las propias herramientas que ella usaba para invadir privacidad ajena estaban siendo usadas para exponer la privacidad de ella. Pero lo peor aún estaba por venir. Personas que ella había destruido a lo largo de su carrera comenzaron organizándose, víctimas de reportajes mentirosos, familias que tuvieron la intimidad expuesta, individuos que perdieron empleos, relaciones y reputación por causa de las materias sensacionalistas de ella. Ellas descubrieron que la periodista estaba siendo investigada por los propios métodos y decidieron ayudar en la exposición. Compartieron todas las evidencias que tenían de los esquemas sucios de ella. Revelaron cómo ella operaba sus campañas de difamación. La cazadora se volvió presa, y la presa ahora tenía un ejército de personas que habían sido heridas por las tácticas depredadoras de ella.
Cuando todos los métodos indirectos fallaron, esta reportera stalker decidió abordarte directamente. Ella planeó el abordaje como una operación militar, preparando argumentos, ofertas y hasta chantajes emocionales. Su estrategia era simple: ofrecer dinero, fama y reconocimiento mundial. Prometer que serías portada de revista, invitado de talk shows, referencia internacional. El paquete completo que hacía que cualquier persona común se entregara completamente. Cuando ella finalmente consiguió encontrarte, armada con contratos millonarios y promesas de fama mundial, pasó algo que quebró completamente su visión del mundo. Tú simplemente no te interesaste, no por el dinero, no por la fama, no por el reconocimiento, no por las oportunidades únicas que ella ofrecía. Escuchaste educadamente y dijiste que no necesitabas nada de eso. Para una persona que había pasado 15 años explotando la codicia, la vanidad y la sed de fama de las personas, encontrar a alguien que genuinamente no quería esas cosas fue como descubrir que la gravedad no funcionaba. Ella aumentó las ofertas, dobló los valores, prometió popularidad internacional, argumentó sobre todas las oportunidades perdidas que estabas desperdiciando. Y tú continuaste diciendo que no necesitabas. En aquel momento, ella percibió que estaba ante algo que nunca había encontrado. Alguien que no podía ser comprado, seducido o manipulado por ego. Alguien que tenía algo que el dinero no podía comprar: contentamiento genuino con la propia vida. Su frustración fue total, porque toda su carrera fue basada en la premisa de que toda persona tiene un precio, un punto débil, una necesidad que puede ser explotada, pero tú no tenías, y eso destruyó todas las certezas profesionales de ella. Durante una noche de insomnio, mientras leía una materia más sensacionalista sobre su propia vida que estaba siendo expuesta, esta periodista tuvo una revelación que la quebró completamente. Ella finalmente entendió por qué todas sus tácticas habían fallado, por qué los investigadores se negaban a continuar, por qué tú habías rechazado ofertas millonarias sin ni siquiera pestañear. El contraste era devastador. Mientras ella pasaba años destruyendo personas por dinero y fama, tú construías una vida basada en autenticidad y contentamiento genuino. Mientras ella elegía mentir, manipular y explotar por reconocimiento, tú elegías ser genuino sin necesitar validación externa. Mientras ella vivía obsesionada por aparecer, ser reconocida, ser famosa, tú vivías enfocado en ser real, independiente de quién estuviera mirando. La diferencia no estaba en las circunstancias, estaba en las prioridades. Y tú habías elegido prioridades que te hacían invulnerable a todo el arsenal de manipulación de ella. Eso explicaba por qué el billonario había enloquecido de envidia. No porque tuvieras poderes mágicos, sino porque tenías algo que todo el dinero y fama del mundo no consiguen comprar: paz interior genuina. Y eso explicaba por qué ella estaba siendo destruida por los propios métodos. Porque cuando usas tácticas basadas en codicia y ego contra alguien que no tiene codicia ni ego, las tácticas se vuelven contra ti. Aquella noche, la reportera stalker lloró por primera vez en años. No de autocompasión, sino de vergüenza genuina por lo que se había vuelto. Ella percibió que había desperdiciado 15 años de vida siendo un parásito que se alimentaba de la necesidad de validación ajena, que transformaba la sed de reconocimiento de las personas en lucro personal. Y ahora que estaba enfrentando las consecuencias de sus propias elecciones, finalmente entendía que había elegido vivir en el lado equivocado de la vida. La investigación sobre ti se había vuelto una investigación devastadora sobre ella misma, y lo que ella encontró en el espejo fue aterrorizante de más para soportar. Cuando esta periodista finalmente comprendió la destrucción que estaba enfrentando, ella intentó parar completamente. Canceló todos los contratos con investigadores, borró todos los archivos sobre ti, intentó alejarse de la historia, pero ya era demasiado tarde. La máquina de exposición que había sido activada contra ella no tenía botón de apagado, porque aquí está una verdad que ella nunca había considerado. Cuando destruyes vidas por años usando codicia y ego como armas, y después encuentras a alguien que no tiene codicia ni ego, el universo tiene forma peculiar de enseñar lecciones. Todas las personas que ella había perjudicado
estaban aprovechando la exposición de ella para revelar aún más esquemas sucios. Cada víctima antigua traía nuevas evidencias. Cada familia destruida compartía nuevas pruebas de los métodos depredadores de ella. Era como avalancha que había comenzado pequeña y ahora estaba fuera de control. Total. Ella intentó hacer declaraciones públicas pidiendo disculpas. Nadie creyó. Intentó explicar que había cambiado. A nadie le importó. Intentó argumentar que merecía una segunda oportunidad. Las propias víctimas de ella respondieron: ¿cuántas segundas oportunidades diste a las personas que destruiste? La respuesta era 0, y ahora ella estaba recibiendo el mismo tratamiento. El empleo fue perdido. Las conexiones se deshicieron. Los contactos se alejaron. La reputación se volvió polvo. En 3 meses, 15 años de carrera depredadora habían resultado en destrucción personal total. Y lo más irónico, todo eso pasó porque ella intentó explotar a alguien que simplemente no quería lo que ella ofrecía. Alguien que no tenía los puntos débiles que ella siempre explotaba: codicia, vanidad, sed de fama. El intento de transformarte en producto mediático había revelado que ella misma era producto descartable. La búsqueda por explotar tu simplicidad había expuesto toda la complejidad tóxica de ella. Era justicia poética en su forma más pura y devastadora. 6 meses después de comenzar la investigación Stalker, esta periodista estaba completamente quebrada, no apenas profesionalmente, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Sentada sola en el apartamento que estaba siendo ejecutado, ella tuvo el colapso mental que venía construyendo hacía meses. Y fue en aquel momento de lucidez devastadora que ella finalmente entendió lo que había descubierto sobre ti durante toda la operación. Tú no eras extraordinario por tener superpoderes o características mágicas. Tú eras extraordinario por ser completo, por no necesitar validación externa, por no depender de reconocimiento ajeno para sentirte bien contigo mismo. Y esa completitud era tan rara en su mundo, un mundo de políticos sedientos por poder, empresarios obsesionados por estatus y celebridades adictas a atención, que cuando ella encontró a alguien genuinamente autosuficiente emocionalmente, la comparación fue devastadora de más para soportar. La misma comparación que estaba destruyendo a ella ahora, porque durante la investigación, ella había sido forzada a contrastar su vida de dependencia emocional con tu vida de independencia emocional. Su necesidad desesperada de reconocimiento con tu paz interior natural. Y el contraste fue tan brutal que quebró todas las justificaciones que ella usaba para sentirse bien consigo misma. Aquella noche, ella tuvo el monólogo más honesto de su vida. Pasé 15 años siendo un parásito emocional y llamando eso profesionalismo. Exploté la necesidad de atención de las personas y llamé eso periodismo investigativo. Transformé la sed de fama humana en lucro personal y me convencí de que estaba prestando servicio público. Pero cuando encontré a alguien que no necesita atención, que no quiere fama, que no depende de reconocimiento externo para ser feliz, vi lo que realmente significa tener una vida completa. Y percibí que desperdicié una vida entera siendo emocionalmente dependiente de destruir la completitud de otros. Ella pasó toda la madrugada llorando, no por la carrera perdida o por la reputación destruida, sino por la persona vacía que se había permitido volverse. En los meses siguientes, mientras esta reportera Stalker intentaba reconstruir alguna dignidad de los escombros de la vida que había creado, ella finalmente comprendió la lección que tú habías enseñado sin ni saber. La investigación sobre ti no había revelado secretos sobre ti, había revelado vacíos sobre ella. Tú no habías hecho nada para defenderte, no habías reaccionado a los ataques, no te habías importado con las ofertas millonarias. Simplemente continuaste siendo quien siempre fuiste, completo, centrado, independiente emocionalmente. Y esa constancia había creado un espejo tan claro que la periodista fue forzada a ver exactamente lo que ella no era. Y la visión fue aterrorizante de más para soportar. Porque aquí está la verdad, que ella aprendió de la forma más dolorosa posible. Cuando eres emocionalmente dependiente y encuentras a alguien emocionalmente independiente,
Apenas dos cosas pueden pasar: o aprendes a volverte más independiente, o te destruyes intentando volver a la persona independiente dependiente como tú. Esta stalker había elegido la segunda opción, y las consecuencias fueron devastadoras. Ahora ella entendía por qué el hacker se había convertido después de investigarte, por qué el billonario había enloquecido de envidia, por qué ella misma había sido destruida por los propios métodos. No era porque tuvieras poder sobrenatural, era porque independencia emocional genuina tiene efecto transformador o devastador en todas las personas que entran en contacto con ella. Quien está abierto al crecimiento emocional, crece. Quien resiste al crecimiento emocional, se destruye intentando arrastrar otros a su nivel de dependencia. Y ella había resistido hasta quebrarse completamente. La operación Stalker más elaborada de su carrera había resultado en el descubrimiento más doloroso de su vida. Ella era emocionalmente incompleta, intentando explotar a alguien emocionalmente completo. 2 años después del colapso total, esta periodista finalmente comprendió la conexión entre tú, el billonario psicópata que enloqueció, el hacker que se convirtió, y ella misma. Todas esas personas habían encontrado la misma cosa en ti: completitud emocional genuina. Y cada una había reaccionado de acuerdo con su propia capacidad de crecimiento. El hacker, que aún tenía potencial de transformación enterrado, se convirtió y se volvió tu protector. El billonario, que era completamente vacío emocionalmente, enloqueció de envidia y se autodestruyó, intentando robar algo que no puede ser robado. Y ella, que era depredadora emocional, fue forzada a enfrentar su propia dependencia a través de los métodos que usaba. La investigación sobre ti no había revelado secretos sobre ti, había revelado la verdad sobre cada persona que intentó explotarte. Tú funcionabas como espejo emocional perfecto, reflejabas de vuelta para cada persona exactamente el nivel de completitud que ella tenía. Y cuando personas emocionalmente dependientes son forzadas a ver su propia dependencia, en contraste con independencia genuina, el resultado es siempre revelador. Pero esta reportera stalker tuvo algo que el billonario no tuvo. Sobrevivió tiempo suficiente para aprender la lección sobre independencia emocional. Ella comenzó a reconstruir la vida de forma completamente diferente. No más como depredadora que explotaba dependencia ajena, sino como alguien que había experimentado en carne propia lo que era ser emocionalmente dependiente. Comenzó haciendo periodismo que celebraba personas auténticas en vez de explotar vulnerabilidades, defendiendo independencia emocional en vez de promoviendo dependencia. Porque ella había aprendido de la forma más dolorosa posible que completitud como la tuya no es debilidad que puede ser explotada. Es fuerza que transforma todo alrededor, sea a través de crecimiento, como en el caso del hacker, sea a través de exposición de la propia incompletitud, como en el caso de ella y del billonario. La diferencia es si la persona está dispuesta a crecer emocionalmente o prefiere continuar dependiente. Esta periodista eligió crecer y se transformó de exploradora de dependencia en celebración de independencia emocional. Elegido, la historia de esta reportera stalker revela una verdad poderosa sobre cómo tu completitud emocional opera como fuerza de transformación o exposición para personas que entran en contacto contigo. No necesitas defenderte de depredadores emocionales. Tu propia independencia emocional funciona como espejo que los fuerza a confrontar su propia dependencia. Y cuando personas dependientes son forzadas a ver su propia incompletitud, apenas 2 cosas pueden pasar: crecimiento o autodestrucción. Si esta revelación tocó tu corazón y confirmó algo que siempre supiste sobre cómo tu completitud interior te protege de formas misteriosas, reconoces que operas bajo protección natural que convierte intentos de explotación en oportunidades de crecimiento para tus agresores. Si reconoces que tu vida completa funciona como espejo revelador para personas incompletas, escribe 777 en los comentarios para amplificar esa frecuencia de protección que transforma depredadores emocionales en personas en busca de crecimiento. Suscríbete a este canal y activa
todas las notificaciones para recibir más revelaciones sobre cómo tu esencia auténtica opera, milagros de protección y transformación. Comparte este video con alguien que también vive con completitud emocional, porque personas independientes necesitan reconocerse y fortalecerse mutuamente esa protección natural contra depredadores emocionales. Para aquellos que llegaron hasta aquí y reconocen que poseen esa completitud que funciona como espejo transformador, existe conocimiento específico sobre cómo potencializar esa protección natural. Son sabidurías que cuestan menos que una pizza. Y recibes audiobook completo y guía de meditación de 5 minutos como bono especial. El acceso está disponible en el enlace de la descripción y en el comentario fijado de este video. Y antes de que salgas, haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Hay más revelaciones esperando que van a complementar perfectamente todo lo que descubriste sobre el poder de la independencia emocional. Dios te bendiga. Juntos somos más fuertes.